Bueno amigos, estamos en una nueva convención. Venimos siguiendo a través de Estados Unidos los shows de la compañía Florida Toy Shows. Realmente no paran de sorprendernos, lleno de juguetes, lleno de videojuegos como siempre. El fin de semana pasado hicimos un video bien largo, casi de 1 hora, porque estaba lleno de contenido. Acá, sinceramente, mi impresión cuando abro la puerta es explosivo todo lo que veo. Así que bueno, vamos a ver si está tan bueno como parece. Ya saben, acompáñenme. Bueno amigos, estamos en la primera parada, lleno de juguetes, lleno de videojuegos. Estamos con el buen amigo Noel, que me entero que encima es un suscriptor del canal, así que un honor que estés en este video. Es un honor estar acá. Así que estamos en Fort Lauderdale en esta convención. Y contanos, Noel, siempre me gusta saber cuánto hace que ustedes están en el negocio. Hace como 2 años que estoy empezando a vender juguetes y juegos. Siempre voy a diferentes flea markets y diferentes convenciones. Che, ¿y por qué te decidiste por juguetes y juegos? ¿Porque es algo que a vos te gusta? Que me gusta. ¿Te gusta? ¿Y qué es lo que más te gusta? ¿Videojuegos? ¿Juguetes? Me gusta mucho el anime, así que quizás que esta parte acá está figura. Veo que tenés un montón de figuras de porque anime. la verdad que acá todos venden Star Wars y sí. Yo me gusta el anime y nadie trae. Excelente. Entonces acá quizás yo iba a vender, por eso traje más. Claro, y veo que también tenés muchísimos videojuegos. Sí. Y si tuvieras que decir acá, por ejemplo, ¿qué es la figura más rara o el videojuego más raro o más caro? Porque las cosas raras no las traigo acá. Ah, eso lo guardás especial. Para mi retiro es eso. Okay. Acá traigo como las cosas que puedo vender. Okay. Y de curiosidad, ¿qué es lo más especial que tenés en tu colección, aunque no esté acá? Colecciones de GameCube, ¿De Nintendo GameCube? en caja, no, completos. En cajas cerraditos. Sí, no soy tan coleccionista, pero esas cosas las guardo. Excelente, excelente. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, vamos a mirar un poco con la camarógrafa estrella las figuras que tenés, los jueguitos que tenés. Sí. Y así le mostramos a la gente que está mirando el video. Sí. Dale. No, mi amigo, muchas gracias. Sí. Bueno, amigos, me quiero centrar primero en esta mesa que está llena de videojuegos, que eso es algo que siempre me piden. Acá hay mucha colección de Game Boy. Muy lindo, mirá, tienen distintos colores de Game Boy. Tenemos este rojito medio rosadito, tenemos el Game Boy púrpura. Acá el amigo Noel los vende a $60. No están con cajita, pero la verdad que están en condiciones excelentes, están muy buenos. Mirá, después tenés Game Boy Advance, lo vende al mismo precio. A pesar de ser un poquito más nuevos, también los vende a $60. Hay una particularidad en estos Nintendo 3DS, que tiene unos cuantos acá, que lo mismo, valen lo mismo. Lo lindo que tiene es que ya vienen con juegos cargados. Así que de repente esto adentro ya tiene 200, 300, 500 juegos. Mira, acá hay otra verdecita. Este es otro 3DS, lo mismo, ya viene con un montón de juegos adentro. Entonces por $60 te llevas tu unidad retro y un montón de jueguitos. Y mirá qué lindo lo que tiene acá, PSP, todas funcionando. Y también tiene juegos de PSP. Las PSP las venden un poquitito más caras, $80. Pero lo bueno es que están todas funcionando. Vamos a mostrar un par de jueguitos. Un Pokémon Yellow. Los juegos de Game Boy los veo que están como $8 cada uno. No me parece nada mal el precio. Dino Adventure de Game Boy Color, $8 también. Me gusta la base que hizo para poner los juegos. A ver qué más hay acá. Super Mario Land, otros $8. Y lo tiene 2 veces. Mira, acá está de nuevo. El juego de Spider-Man, otros $8. Y ese se me fue para atrás. Mira esto de Game Boy Advance. Son cartuchos de los famosos All-in-One o muchos juegos en uno. En este caso tiene 27 juegos en uno. También $8. No será original, pero no importa. Te llevas por $8 un cartuchito para tu Game Boy Advance y tiene 27 juegos. Y tiene muchos como para darte a elegir la combinación de juegos que querés. Mirá lo que hay acá. ¿Conoces la bala de cañón de Super Mario, Mirá, ¿qué te parece? ¿Se ve bien ahí? $40. Y mirá, las pirañas también, hecho con impresora 3D. Esto está súper bueno, otros $40. ¿Fanático de Mario Bros? Esto es lindo para el estante, Mirá qué bonito. Vamos a mirar los juegos de Nintendo NES. Me dijo que estaban de $8 a $10. ¡Ey, mirá! Tortugas Ninjas. Acá hay otro que tiene, me parece que tiene varios en uno. Super Games, 150 en uno. Tiene Mega Man, tiene Ninja Gaiden, tiene Castlevania, Tortugas Ninja. Por $8 no está mal. Para Super Famicom tiene un multijuegos también. 100 en uno. Doom para Nintendo 64. El Pokémon Stadium, mirá, Pokémon Stadium para Nintendo 64. Este hace rato que lo vengo buscando y estoy esperando encontrarlo a buen precio. Vamos a preguntarle a cuánto lo vende. Mirá qué lindo. Esto ya es para Super Nintendo. El Sunset Riders, cerrado, en cajita. Mirá qué bonito. $45. Otro buen clásico, Donkey Kong Country 2.
y lo tiene en otros 45 dólares. Castlevania 2 lo tiene en otros 45 dólares. Esta pila de acá es la pila de la muerte, son todos clásicos. Final Fight, 45 dólares también. Tortugas Ninja, mirá el Zelda en cajita. Te digo que para los coleccionistas y mucho más de Nintendo, esta pila de acá tiene Super Metroid, el Chrono Trigger, el Donkey Kong Country 1, todos los juegos de Super Nintendo en cajita y con el folio protector, 45 dólares cada uno. Che, mirá esta mesa llena de figuras, mayoritariamente de Dragon Ball. Tiene algunas otras cositas, ahí veo unas Sailor Moon, las vamos a mostrar también, pero vamos a agarrar unas. Mirá esto, 80 dólares. No sé si vendría originalmente con la Genki Dama acá arriba, ¿no? Pero mirá qué buena que está esta figura. Lo agarro con un miedo que no que se me caiga. Mirá este Vegeta por 35 dólares. Wow. Mirá el nivel de detalle. Mirá Bills. Bills está 30 dólares. Mirá qué bueno. No, pero aparte te digo, esto es pesado, macizo. Mirá, 60 dólares. Mirá qué bueno que está este Vegeta. Cada vez que bajo uno veo otro que está mejor. Pará, mirá esto. ¿Dónde está este Buu? 45 dólares. Qué bueno que está. Wow. Esta sección va dedicada a Lina Jiménez. Lina Jiménez de Colombia. Es una suscriptora que me escribió demandándome que muestre figuras de Sailor Moon. Así que Lina Jiménez, mirá. Acá, por 25 dólares, tenés, creo que se llama Serena, ella, ¿no? Acá hay otra más, mirá. Es Serena también, pero en otra forma, otros 25 dólares. Mirá qué bonito. Les debo, no sé los nombres, pero bueno, acá tenés una más de Sailor Moon. 5 dólares. Mirá, lo mismo, perdón, no sé los nombres, pero 5 dólares. Y yo lo miraba cuando era chiquito, solo que no me quedaron tanto los nombres. Y acá, mirá. No recuerdo el nombre de él, pero el anime es Slam Dunk. Yo pongo muy seguido la canción cuando voy manejando en el coche. Mirá qué bueno que está. 30 dólares. Pará, no, tengo que mostrar este Goku, mirá. Mirá este Goku tremendo. Y tiene la esfera de 1, 2, 3, 4, 5, 6, la esfera de 7 estrellas. Para los retro video gamers como yo, mirá lo que hay acá, un Sega Nomad. 200 dólares y está funcionando. Para los que no lo conozcan, esta es una consola de los años 90, era básicamente un Sega portátil. Tiene su monitor, acá arriba le puedes poner el cartucho de Sega y te pones a jugar ahí a tu Sonic, a tu Mortal Kombat o tu juego preferido. Bueno amigos, algo que siempre nos encanta, Transformers. Mirá, esto está preparado para lastimar, Mirá lo que es este Optimus Prime, 90 dólares. Vos sabés que yo lo vi en internet, por desgracia no hay ninguno que esté abierto como para poder mostrarlo. Me apareció la propaganda en Facebook y lo vi. Está tremenda esta figura de Optimus. 20 centímetros de alto, pesadito. Y esto es un model kit, son para armarte. Viene como si fueran las distintas planchuelas troqueladas. Y vos tenés que separar las piecitas y armás tu propia figura y te queda un Optimus que si te acercás sería exactamente este que tenés acá. ¿Se ve bien? Mirá, por si no lo conocen, este es Skylynx, también de Transformers, por supuesto. Está cerrado, así que no podemos mostrarlo, pero una barbaridad, mirá. Y 115 dólares. Y mirá, mirá lo que hay arriba mío, enfocá esto que hay acá arriba. Mirá. Mirá estos Shogun. Ahora le voy a preguntar el precio. Generalmente, en todas las convenciones están de 300 dólares para arriba. Este que se lo ve completo, hasta pueden pedir más, hasta pueden pedir como 500 dólares. Mi amigo Darío de Arg Toys de Argentina, si está viendo esto, seguro que ya se está emocionando. ¡Qué barbaridad! Bueno, ahí le pregunté el precio de los Shoguns y están 500 dólares cada uno. Son unas figuras
de la línea alta de coleccionismo, así que sí, siempre valen de 300, 500, los he visto de $800 también. Sigamos mirando un poquito de Transformers. Acá tenemos la línea de las reediciones de Takara, en este caso un Optimus Prime 180 y $115. Estos son originales, pero importante aclarar, ¿sabes que hubo muchas confusiones con estas reediciones? Y mucha gente malintencionada se puso a venderlos como si fueran los de los 80, porque el packaging que hicieron en la reedición es a propósito igualito al de los años 80. Entonces malintencionados los vendían como vintage, gente que por ahí no conoce mucho los compraba y bueno, no fue un trato muy justo. Entonces tenés las reediciones por 180, $115 respectivamente. Y miremos rapidito, mira acá tenés también original de Takara, Hasbro. Estos son los nuevos se empezaron a hacer en el 2023. Muy bueno, siempre está bueno ver figuras de Transformers, Shoguns. Vamos a ver qué más nos encontramos en esta convención. Bueno amigos, estamos en otro puesto increíble. Y no sé qué es más increíble, si los artículos que encuentro acá o el buen Guillermo que tiene una historia para contarnos. Pero voy a dejar que él solo se introduzca. Pues yo particularmente tengo más de 35 años coleccionando. Cuando llegué a mi primera novia no paré. La universidad no paré, trabajo no paré, me casé y no paré, he estado coleccionando toda mi vida. Coleccionar siempre ha sido parte de mi ADN. Mi casa es literalmente un depósito de juguetes. A mi esposa que se prepare, en camino a eso vamos. ¿Querías que te mostrara figuras? Sé que vamos a hacer algo después, Sí, ¿no? sí. No sé si quieres ver Hot Toys. Sí, mostranos qué tenés acá. Bueno, Hot Toys es no nuevo porque ya tiene mucho tiempo en el mercado, pero son figuras que se hacen en pequeñas cantidades. No hacen más de 2000 unidades a veces. De hecho, no es una foto del personaje, es una foto de la figura como tal. Increíble. A veces las aplicaciones de la cara las pintan a mano. Wow. Pero es el nuevo juguete de adultos. Exacto. Es el nuevo juguete de adultos. Mira el nivel de detalle. Es una locura. Increíble. Es una locura. Increíble esto. Esto es nuevo, ¿no? 2024. Sí, ahí tengo sets retirados, tengo un poco de todo. O sea, por ejemplo, Avengers y Star Wars. Depende. Estamos más ahora pasando de esta escala a esta escala. Es el nuevo paso evolutivo, digamos, de las figuras. Y contanos, ¿qué valor tiene una figura como esta? Depende. O sea, en el mercado secundario, esto puede llegar a 300, 400. Cuando las retiran, inclusive pasa de los miles de dólares. Sí. Nosotros recientemente nos convertimos en distribuidores oficiales. Entonces tenemos precio retail. No sé cómo se dice eso en español. Sí, de revendedor. De revendedor. Pero es el mismo precio de ellos sin el envío. Ok. Sí. Ok, perfecto. Sí. Y entonces si una persona viene acá y está interesada en esto hoy, ¿cuánto lo vendes? Este sería 290. 290. Sí. Buenísimo, Sí. buenísimo. Ese Che, prende. excelente esa figura, gracias por mostrarnos. Y quiero mostrar dos cositas más que enseguida se me fue mi atención. Acá veo que tenés Super línea de 7. Godzilla. Soy súper fan de Super 7 y Super 7 hizo una serie basado en las versiones vintage originales. Por ejemplo, ese Godzilla es un Godzilla de 1962 que tiene los 3 dedos. Es una réplica no del Shogun Warriors, sí, es una réplica del que salía en la película destruyendo a la ciudad, ¿no? Por ejemplo, brilla en la oscuridad. Y el tema de los cartones que tiene Super 7 es algo que yo creo que el arte de tapa nadie que en la tiene. industria- No, claro, es hermoso. Sí. Contanos un poquito precios de algunas de estas figuras. Porque vamos a agarrar el del 62 y el Glowing in the Dark. Creo que todos están igual, 25. $25. Sí. La verdad, buenos precios, ¿eh? Sí. Buenos precios. Y la otra que me voy a pasar un poquito acá al vecino, las fusiones de Tortugas con Tortugas y Masters of the Universe. Correcto, es una serie nueva. Yo pensé Qué que locura, yo pensé que no iba a funcionar y se los llevan, no me duran casi en el shelf. ¡Qué locura! ¿Cuántos Sí. están estos? 25 también. ¡Qué locura! ¡Qué Sí. locura! Hermosos. Recién estábamos hablando con Guillermo. Tiene una conexión muy fuerte con Argentina. Mucho Tiene- cariño, le tengo muchísimo cariño a tu país, me han tratado siempre maravillosamente bien, tengo muy buenos amigos allá. ¡Qué fenómeno! Y irse de hunting en Argentina está divino. ¡Qué fenómeno! Porque sobre todo con los bootlegs. Los bootleg que hay en Argentina. Los truchos. Ah, los truchos. Pero sabes que a nivel mundial los truchos siempre es hazlo barato, hazlo
con menos, hazlo de poca calidad y vende, pero en Argentina le daban un toquecito elitesco. Las 3D, el bueno, bonito y barato. Pero de una manera artística. Sí. Entonces los bootlegs argentinos siempre Sí, tienen bueno, otro nivel. los mexicanos también están hay Sí, mucho ahí, claro, ¿no? En ese mercado. claro. Sí, pero bueno, estuve charlando un poquito con Guillermo sobre su historia con Argentina. Tiene muchísimo conocimiento a nivel coleccionismo y tiene una tienda que después vamos a pasar a visitarla por fuera del evento y a Tengo mostrar un poquito. prototipos ¿Tenés prototipos de qué? de Argentina. What? What? No, ya no puedo, no tiene sentido que yo agregue más nada. Definitivamente la entrevista con Guillermo va a ser única y probablemente de las mejores que tenemos hasta hoy en el canal. Gracias. Así que Guillermo, a la salida de este evento te veo. Ustedes ahí nos vemos. atentos, Nos hermano. vemos ahí. Bueno amigos, algo que nunca mostramos antes en el canal, este puesto de acá es solo de discos de vinilo. Súper interesante, mirá. Este tiene una colección de soundtracks, de músicas de películas. Rambo, Detective Suelto en Hollywood, algunos clásicos, ¿no? Veo la Academia de Policía también. Oh, mira la serie de Brigada A por $15. Mira, Los Locos Adams, esto $75. Esto es del año 65. Che, qué bueno esto, ¿eh? La película, creo que en español esto era un detective en Beverly Hills. $15. Mirá, Star Wars, $20. Esto es un remix de las músicas de la película Star Wars. $20. Muy bueno, ¿eh? Y es del año 77. Mirá, $35. Batman Forever. Muy bonito, ¿eh? Así que todos discos de vinilo. Creo que no lo habíamos mostrado nunca en el canal. Bueno amigos, otro puesto lleno de videojuegos. Acá hay solamente videojuegos. Estoy viendo Intellivision, estoy viendo Jaguar. Mira, $4. Esto es lo que me pasa a mí con las cosas de colección. Por ejemplo, por $4 tenés este juego de Intellivision, que por más que sea horrible, son $4 y lo tenés con cajita. Yo creo que ya solo la cajita, con lo linda que es y con las condiciones en las que está, ya vale lo que te están cobrando. O sea, creo que hasta podría valer más. Después había otro de Intellivision y vale $11. Mirá este, $10. Pero mirá qué linda cajita. Todo metalizado. Después acá hay juegos clásicos de Xbox original. Van de $10. Oh, ¿se acuerdan de Celebrity Deathmatch? Esto lo mirábamos en MTV, eran los muñecos de plastilina que se peleaban. Ok, Speed Kings, también para Xbox original, $9. Star Wars Battlefront, $13. Acá tenés en su caja original un Intellivision por $117. Un Nintendo NES Top Loader, $160. Mirá, $5 el Duck Hunt. Paperboy salió elegido uno de los juegos favoritos cuando hice el desafío de adolescentes versus 8 y 16 bits. Si no vieron ese video en el canal, mírenlo, está muy bueno. Un grupo de chicos de 12, 13 y 14 años jugando consolas de 8 y 16 bits. Ok, otro lindo clásico, el Double Dragon, por $11. Y acá tienen por $100 una Nintendo 64 con un control verde y con un control dorado. Una joya que estoy viendo acá en caja es un Sega Master System. No le veo el precio, capaz que ahora después se lo pregunto a los muchachos. Y un Sega Genesis en caja cerrado por $175. Y mirá, veo acá, wow, hacía mucho que no me encontraba con los Sega Cards. Esto cuando salió el Master System era otro medio para usar juegos. En lugar de usar los cartuchos, Sega ofrecía la opción de usar las tarjetas. Esta tarjetita era el juego. Entonces la consola tenía dos ranuras, una para cartucho y otra para tarjeta. Bueno amigos, estamos nuevamente con Seth, ya es una cara conocida, ya es un amigo de la casa, lo encontramos en prácticamente todas las convenciones. My man Seth, thank you for being in another video. Buenos días, mi gente. Eso, and he's improving his Spanish. I'm improving. I'm working. Está Pretty mejorando su soon, español. I'll be all Spanish. All One Spanish. of these days, hopefully. Excellent, I trust you. That way we can do the video right. You know how Trust to you. translate. You ain't got to do all the typing. Yeah. Yeah. Okay, so brother, tell me, what is this about? Okay, so it's a mystery figure. It's $20 for one figure.
But you can win Stanley autograph. You can win up to a $60 Legend. Entonces, por $20 tenemos la chance de que salga una figura estándar o también que salga un autógrafo de Stan Lee o alguna figura de $60 o alguna cosita así. Así que vamos definitivamente a probar suerte. He's gonna pick it now, and we're Baby. gonna see what he gets live. Vamos a ver qué gana el cajón retro. Baby, mira, elegí uno de estos. That one? Yeah. Ok, thank you. Vamos a abrirlo y vamos a ver si sigo teniendo hija o no. Ok, a ver qué ganamos. Oh, that's a $60 figure. ¿Qué opinan, That's a good amigos? one. That's a hit. That's a hit. Ha salido bien la inversión. Ok, mi hija está dando sus primeros buenos pasos en el mundo del coleccionismo. Invertimos 20, salimos con 50, 60. You get to keep her. You get to keep her. She's staying. She's staying, my brother. Thank you so much. again, man. Yeah. So La curiosidad que te quiero mostrar, mirá, te van a ir para abajo, es este juego de hockey de las tortugas ninja. Mirá, esto es de los años 80, todavía en su cajita, nunca había visto. Es una plataforma parecido a un juego de metegol, pero en este caso de hockey con todas las figuras de las tortugas ninja. Nunca lo había visto, $250. Lo interesante es que todavía está con su caja original, ¿no? Y mira, para seguir un poquito con Tortugas Ninjas, tenés acá a Rafael en dos versiones distintas. ¡Wow! Mirá el nivel de detalle de esta figura de acá abajo, $125. Las dos cuestan lo mismo, pero mirá qué lindo el nivel de detalle que tiene. Esto es de NECA, muy bonito, muy bonito. ¡Uy, mirá esto! Mirá. No me había dado cuenta, yo había visto este karting chiquitito, pero es de Transformers y es de los años 80. Fíjate cómo eran las cosas de antes, ¿no? Todo lo que veo abajo, la estructura, es de fierro, es de metal. Esto, por supuesto, de plástico, porque es para nenes chiquitos, pero adentro el mecanismo es todo de fierro. Tiene un par de cosas bastante retro acá, mirá. Mirá, estas tres figuras de los Looney Tunes. Si hubieras invertido en aquellos años y lo hubieras comprado en los años finales de los años 70 cuando salieron, estos modelos son de finales de los años 70. Valían $20. Hoy los están vendiendo a $100 cada uno. O sea, habrías tenido unos $80 de ganancia en todos estos años. Lindo, curioso para la vista, ¿no? Bueno, amigos, entonces estamos acá con Alberto o Ash Ketchum, como quieran decirle. Lo veo hoy bien personificado. Él habla español, así que, hermano, gracias por estar en el video. Bueno, nosotros nos llamamos Toys and Tacos. No tenemos ahorita tacos, todos me piden. Pero algún día espero abrir mi negocio donde vamos a vender tacos. Y mi meta es, por ejemplo, ordenas una orden de tacos de 3, 4 con un paquete de Pokémon o juguetes. Okay. Y enfrente vamos a tener juguetes. Great idea. Vendemos todo tipo de cosas, desde Pokémon, Star Wars, Funkos. Sí, contame, porque veo que tenés acá una mesa toda llena de cartas de Pokémon. ¿Cuál es la mejor manera para empezar a meterse para una persona que es totalmente un burro como yo, que no entiendo nada? It's carne de burro. ¿Cómo sabes qué carta es barata, qué carta es cara? ¿Cuál es difícil, cuál es fácil? Lo mejor que hacer es, cuando busques Pokémones, le digo a la gente, busca lo que a ti te guste. Ahora, la verdad, Pokémon ahorita es una mejor inversión que el oro, básicamente. Sí. El valor ha subido demasiado dinero. Los vintage que cuestan un poquito más, pero hay varias cosas modernas que valen aún más que el vintage. Este Lugia de aquí es el Secret Rare Ultimate Art de Silver Tempest. Es una de las cartas más difíciles de sacar. Yo no la saqué, terminé comprando hace como un año por $100. Ok. Cuando la mandé a hacer grading, regresó un 10. Ahora nada más por eso. 10 es la calificación máxima. Calificación. Esa nada más en 10 ahorita vale como $450. Ya le sacaste $350 de ganancia. Exacto. Yo le digo a la gente, cómprenlas cuando estén baratas, busca la que te gusta y espérate, ponla en tu baúl. Déjala ahí, espera. Yo me salí de cripto, tenía mucho dinero en cripto antes que cayera el cripto Bitcoin. Y metiste acá. Y lo metí en juguetes y fue la mejor inversión que pude haber hecho. Wow, buen consejo. Ese es un buen consejo. Bueno, muy bueno, hermano. Muchísimas gracias por contarnos, por mostrarnos estas curiosidades y seguro te vamos a volver a cruzar en otra convención. Bueno, Dale. un placer. Gracias, Y loco. gusto darte. Muchas gracias.
Che, mirá lo que encuentro acá. Si ustedes siguen mi canal desde hace rato, me han escuchado más de una vez por ahí decir nunca vemos Caballero del Zodíaco y qué raro que no hay Caballero del Zodíaco. Mirá, acá tenemos Caballeros del Zodíaco. En el puesto de Toys and Tacos, no encontramos los tacos, pero encontramos los Caballeros del Zodíaco. Mirá este Seiya, son bootleg, pero están buenísimos. Mirá, tenés este Seiya, lo tenemos a Iki, súper buenísimo. Y tenemos a Mu, que encima Mu viene con su cajita. Estaba cerrado y lo abrimos para que yo lo pueda ver, en verdad. Así que muchas gracias por haberlo abierto para mí. Bueno amigos, y como obviamente ya me conocen, veo videojuegos y me tengo que tirar ahí, tengo que frenar a ver qué es lo que hay. Estoy con el amigo Alexander, que tenemos suerte, también habla español. Así que, Alexander, ¿sabes qué? Una cosa más allá de, ahora vamos a ver las maravillas que tenés acá. Algo que siempre me gusta preguntar a los amigos acá en las convenciones es, ¿qué te trajo al mundo de la venta de videojuegos? Oh, yo estaba jugando juegos de cuando estaba chiquito, ¿verdad? La primera cosa que yo recuerdo cuando estaba chiquito es jugando con mi mamá, con Mario, el número 2. ¿Ese fue el primer jueguito que jugaste? Esa es la primera cosa que yo me acuerdo cuando estaba chiquito. Sí. Y de ese tiempo estaba jugando mucho, pero no estaba colectando hasta casi hace como 10 años. ¿Cuántos años tenés vos? Ahorita tengo 37. Ok, estamos iguales, yo 39, estamos. Y hace como 10 años yo estaba comenzando a colectar y comprar y a ir a diferentes lugares a hacer todo esto, y en los pasados 2 años comencé a vender. Che, y en tus 2 años de experiencia, porque veo que tenés Xbox 360, NES, Super Nintendo, Nintendo 64. ¿Cuál es la plataforma que decís, no, estos son los juegos que más se venden? El Nintendo. Todo lo que sea Nintendo, no importa si es 64, Super Nintendo, todo lo Nintendo. De todo Nintendo, de verdad. Decime, vamos a ver, porque tenés un montón, pero ¿cuál es el ítem por ahí o más curioso, o más caro, o más raro que trajiste hoy a la convención? Sculptor's Cut. Ok. De Nintendo 64. No lo conozco yo. ¿No? Ok. No. Este juego solo lo vendía en Blockbuster. Y por eso tiene unos stickers aquí de Blockbuster también. Oh, o sea que es único porque era exclusivo de Blockbuster. Sí, exclusivo de Blockbuster. Y este juego normalmente vende a como casi $1000. Wow. Sí, pero por el condición hoy solo estoy preguntando para $850. Y este juego específicamente lo encontré en Nicaragua. Ok. Sí, fue a Nicaragua por una semana y fue a un flea market allá. Y lo compré ahí. Wow, yo ni siquiera lo conocía, no lo había visto nunca. Así que, pero no. Es muy raro, muy raro. Qué interesante que sea una pieza que era única de Blockbuster. Sí. Muy bueno. Bueno, mi amigo, voy a quedarme mirando un poquito acá los juegos de Super Nintendo y de NES que tenés. Pero te agradezco muchísimo por haber sido parte del video. Dale. Sí. Muchas gracias. Gracias a vos, hermano. Okay. Bueno, y vamos a mirar unos jueguitos de NES, a ver qué maravillas hay acá. Mirá, $35 el Star Tropics. Me encanta porque aparte viene con su manualcito. Yo sé que muchos, en especial mi buen amigo Damián Ciacia, me pide siempre que muestre juegos de NES. Exodus por $20. Es más, ¿sabes qué? Vamos a pasar, porque siempre muestro los juegos que son fáciles de encontrar. Vamos a mostrar las joyas. Mirá el Zelda 2. $350 con cajita. Qué joya que es esto. El Thumbs and Treasure. Nunca lo vi en caja. Nunca lo vi en caja el Thumbs and Treasure. ¿Cuánto está? 140, creo. Sí. Nunca lo vi en caja, mirá vos. Y el Adventure, qué hermoso. Este es hermoso. Pasa que esto es como esto, el Zelda, el Super Mario. Son los juegos que cualquier persona en la vida, aunque sea una vez, lo jugó. Sí. O sea, vos decís Adventure Island, cualquier persona va a saber de qué juego estás hablando. Exacto. Y este lo tenés en 300, con cajita, con sus manualcitos. Una maravilla. Está bueno porque siempre muestro los juegos, digamos, que son más sencillos de encontrar, ¿no? Acá en los cajones. Pero estas joyas no se ven todos los días, así que muchísimas gracias por mostrarnos. Bueno amigos, entonces, ¿qué les pareció? Nos quedamos hasta el final, prácticamente hasta que nos echaron. Lleno de juguetes, lleno de videojuegos, cosas vintage, cosas nuevas. Vimos caras nuevas, muchas caras conocidas. Así que nada, déjenme en los comentarios qué les pareció. ¿Les gustó? ¿Alguna cosa que quieran ver más en particular en próximos videos? ¿Qué les parecen los precios? Compárenlos con lo que hay en su país y me lo cuentan. Y como siempre les digo, a ustedes no les cuesta absolutamente nada. Es gratis ayudarme. Si llegaron hasta el final del video es porque algo les gustó. Me pueden dejar un like por acá, se pueden suscribir por acá y el resto ya se lo saben. Nos vemos la próxima.